Nunca pensé que una llamada pudiera romperme en tantos pedazos. Era una de esas madrugadas frías, donde el silencio parece más denso que de costumbre. Yo estaba dormida, o más bien en ese estado raro entre el sueño y la preocupación, porque con los años una ya no duerme igual. Cualquier ruido, cualquier sombra, y ya estoy con el corazón acelerado. Cuando sonó el teléfono, sentí ese escalofrío que solo se siente cuando algo malo viene. Lo primero que pensé fue que algo le había pasado a mi hermana o a alguno de mis vecinos viejitos, pero nunca se me cruzó por la cabeza que fuera por mi hijo. La voz al otro lado era de un hombre formal, de esos que uno siente que leen lo que dicen. Que si me llamaba de parte del Hospital Civil, que por favor me presentara lo antes posible, que había habido un accidente. Me quedé sentada en la cama, sin saber si llorar, gritar o correr. Y en lugar de hacer cualquiera de esas cosas, me quedé ahí mirando mis manos temblar. Porque en el fondo, en ese instante, supe que no iba a encontrar a mi hijo vivo. No sé cómo me vestí, ni cómo llegué. Solo recuerdo el sonido de mis pasos en ese pasillo helado del hospital, las luces blancas, el olor a desinfectante y esa maldita puerta de acero que me separaba de la peor noticia de mi vida. Cuando la abrieron y lo vi, no podía creerlo. Mi Armando, mi niño, mi orgullo, mi razón de levantarme todas las mañanas. Ahí, frío, inmóvil, con ese golpe en la frente que parecía un castigo de Dios. Me acerqué, le acaricié el cabello como cuando era pequeño, y solo atiné a susurrarle: «Ya puedes descansar, hijo, ya no tienes que correr más», porque si algo me dolía, era saber que él siempre iba deprisa, como si tuviera que estar en dos lugares al mismo tiempo. Fue entonces que, por primera vez, sentí que algo más andaba mal, porque mientras yo lloraba, mientras las enfermeras me miraban con esa cara de lástima, había una mujer, una desconocida, parada en un rincón, con los ojos llenos de lágrimas, mirándolo, como si también se le estuviera muriendo la vida ahí. En ese momento no le di importancia. Pensé que tal vez era una amiga, una compañera del trabajo, una de esas amistades que uno no llega a conocer de los hijos adultos. Pero conforme pasaron los minutos, algo me decía que había más, que esa mujer no estaba ahí por casualidad. Y aquí es donde tal vez debería contarles quién soy yo y por qué esta historia duele tanto en cada rincón de mi cuerpo. Me llamo Guadalupe Herrera Torres. Tengo 66 años y toda mi vida he sido una mujer de barrio, de esas que se levantan antes que el sol, que cocinan con lo que hay, que saben remendar una camisa y curar un corazón roto con un buen caldito de pollo. Crié a mi hijo sola, desde que su padre nos dejó cuando Armando apenas tenía 5 años. No fue fácil, pero nunca me quejé. Trabajé como cajera, como costurera, como ayudante de cocina, lo que fuera necesario para que a mi hijo no le faltara nada. Siempre me sentí orgullosa de decir que éramos los dos contra el mundo, él y yo siempre juntos, siempre luchando. Por eso me dolía tanto verlo ahí, sin vida, y con una desconocida llorando por él, como si también tuviera derecho. En el velorio, yo empecé a notar cosas que me revolvían el estómago. Ella estaba ahí, sentada en un banco del fondo, con los ojos hinchados y con una expresión que no era solo de tristeza, era de algo más. Y fue cuando la vi con estos ojos que Dios me dio, acercándose discretamente al ataúd y metiendo algo dentro del saco de mi hijo, como si estuviera guardando un secreto, uno que yo no debía descubrir. Me quedé paralizada. Mi primer impulso fue levantarme y preguntarle qué estaba haciendo, pero algo dentro de mí me detuvo.
Tal vez fue el miedo. El miedo de escuchar una respuesta para la cual yo no estaba preparada. Pero fue justo ahí, en ese instante, que sentí que algo en mi vida iba a romperse para siempre, porque lo que vendría después sería aún peor. En ese momento yo no lo sabía, pero esa mujer y esa carta iban a destrozar todo lo que yo pensaba que era la verdad sobre mi hijo. El velorio fue, no sé ni cómo explicarlo, como estar dentro de un sueño oscuro, de esos que uno quiere despertar pero no puede. La gente iba y venía rostros conocidos, otros no tanto, todos con esa mirada que mezcla lástima y curiosidad. Pero yo solo podía mirar el rostro de mi hijo, intentando grabármelo, porque una parte de mí ya sabía que esa sería la última vez que lo vería. Recuerdo que, en un momento, mientras me limpiaba las lágrimas con un pañuelo viejo que siempre traía en el bolso, la vi otra vez, esa mujer. Estaba en un rincón, con los ojos clavados en él, como si estuviera despidiéndose de alguien que amaba de verdad, y no era solo tristeza, había algo más, una especie de dolor profundo, de esos que no se pueden fingir. Las vecinas, bueno, ya sabes cómo son, cuchicheando detrás de mí, inventando historias sin saber nada, como siempre lo han hecho. Que si era una exnovia, que si una amiga del trabajo, que si una compañera de la universidad, pero ninguna de esas versiones me cerraba. Pasaron las horas, y mientras yo me dejaba abrazar, sin sentir nada, con la cabeza en otro lugar, la seguía observando de reojo. Cada vez que alguien se acercaba al ataúd, ella miraba de lejos, como esperando su turno, como si no se atreviera, pero al mismo tiempo no pudiera evitar estar ahí, hasta que, en un descuido, cuando la sala se vació un poco, la vi acercarse. Supe que algo raro pasaba, porque lo hizo rápido, mirando a los lados, como quien no quiere ser vista. Metió la mano en su bolso, sacó un pequeño sobre blanco y lo deslizó dentro del saco de Armando, justo a la altura de su corazón. Sentí un golpe en el pecho. Me levanté de golpe, pero en cuanto di el primer paso hacia ella, sentí que las piernas me fallaban. Me quedé ahí, a medio camino, mirando cómo ella daba un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas, y salía casi corriendo de la sala. No tuve fuerzas para seguirla. Me senté de nuevo, respirando hondo, tratando de no desmayarme, y mientras todos seguían en sus conversaciones, yo no podía dejar de pensar en ese sobre. Esa noche, después del entierro, cuando volví a casa, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con el corazón latiendo fuerte, como si algo estuviera a punto de explotar. Al amanecer, sin pensarlo mucho, tomé el primer camión y regresé al cementerio. Llegué temprano, antes de que llegara más gente. Y sí, ahí estaba. Él aún dentro del saco de Armando. Con manos temblorosas, lo tomé. No sabía si abrirlo, si tirarlo, si dejarlo ahí. Pero al final, la curiosidad y el miedo se mezclaron tanto que terminé guardándolo en el bolso, como si fuera una bomba de tiempo. Pasaron 2 días y, en el tercer día después del funeral, mientras tomaba café en la cocina, llegó la carta. No la del sobre. Otra. Esta vez enviada por correo, con mi nombre, mi dirección y una caligrafía que no reconocí de inmediato. Cuando abrí el sobre, las primeras palabras me cortaron la respiración. Señora Guadalupe, no sé cómo empezar esto, pero siento que después de todo ya no puedo quedarme callada. Era de ella, de la mujer del velorio. Y lo que decía en esas primeras líneas fue como si me dieran otra vez la noticia de la muerte de mi hijo, porque ahí, en blanco y negro, estaba escrito:
que ella había compartido 8 años de su vida con Armando, que no era una amiga ni una compañera de trabajo, era su pareja, la mujer con la que él había construido otra vida. Y lo peor, no era solo eso. En el siguiente párrafo, venía la frase que me hizo sentir que el piso se abría bajo mis pies. Su nieto, Emiliano, pregunta por su papá todas las noches. Me quedé paralizada. ¿Nieto? Yo. ¿Abuela? Las lágrimas me empezaron a correr por la cara, pero no de tristeza. Era una mezcla de rabia, de traición, de confusión. Mi hijo, mi propio hijo, me había ocultado esto durante años. Y en ese momento, entre el temblor de mis manos y el torbellino de pensamientos en mi cabeza, tomé una decisión que cambiaría todo. Busqué en la carta la dirección que ella había dejado al final y, sin pensarlo 2 veces, me levanté, tomé mi bolso y salí rumbo a la casa de esa mujer. Porque si algo tenía claro, era que necesitaba respuestas. Y las quería ya. Lo que no sabía era que esa visita me iba a confrontar con verdades que yo nunca estuve lista para escuchar. Nunca había caminado esas calles. No conocía esa colonia, ni esos edificios viejos con fachadas descascaradas. Mientras avanzaba, sentía como si estuviera entrando en un mundo que siempre existió, pero que yo, por decisión o por ceguera, nunca quise ver. Cuando llegué a la dirección que venía al final de la carta, me quedé parada frente a la puerta, respirando hondo, con el corazón retumbando en el pecho. No toqué de inmediato. Pasaron minutos largos, donde solo me quedé ahí, mirando el número pintado con brocha en la pared, escuchando el sonido de una televisión encendida dentro, y preguntándome una y otra vez, ¿qué iba a decir? O peor, ¿qué me iban a decir? Al final, junté valor y toqué. 1, 2, 3 veces. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, la mujer del velorio. La misma, pero esta vez con el rostro hinchado y una tristeza que parecía colgada de sus hombros. Nos quedamos en silencio, mirándonos como si las dos esperáramos que la otra hablara primero, hasta que ella, con la voz quebrada, solo dijo, «Pase, por favor». Entré, con las piernas temblorosas, sintiéndome fuera de lugar, como una intrusa, pero también como alguien que tenía derecho a estar ahí. La sala, apenas crucé la puerta, sentí que era un espacio pequeño, apretado, con muebles sencillos y juguetes regados por el suelo, como si la vida ahí fuera otra, totalmente diferente a la mía. Y entonces, mis ojos se fueron directo a una foto, ahí, sobre un mueble, y al verla, sentí que me faltaba el aire. Era Armando abrazando a un niño de ojos grandes, un niño que se parecía tanto a él, que sentí un nudo en la garganta. Me senté porque no podía seguir de pie. Ella me ofreció agua, pero no acepté. No estaba ahí para charlas corteses. Ella me miró, como esperando que yo le gritara, o que la corriera de su propia casa, pero lo único que hizo fue susurrar, casi rogando que la escuchara. Y entonces, sin pausas, sin rodeos, empezó a hablar, a contarme cómo conoció a Armando en una feria hace 8 años, cómo empezaron a salir, a verse a escondidas, cómo al principio él decía que tenía una madre complicada, que no podía saber nada, que todo era muy difícil. Me dolía escuchar eso. Una madre complicada. Así me describía mi propio hijo. Ella siguió, con esa voz entrecortada, contándome cosas que yo, ni en mis peores pesadillas, hubiera imaginado. Cómo, con el tiempo, la relación fue creciendo.
cómo él empezó a quedarse más tiempo en su casa. Cómo, cuando nació Emiliano, Armando prometió que algún día me lo presentaría, que solo necesitaba encontrar el momento adecuado. Pero ese momento nunca llegó. Mientras ella hablaba, yo solo podía pensar en cada Navidad, cada cumpleaños, cada domingo, donde yo le preguntaba si tenía a alguien, y él siempre sonreía, siempre me decía, no te preocupes, mamá, todo está bien. Mentiras, mentiras envueltas en sonrisas. Cuando terminó de hablar, me entregó el sobre que había puesto en el saco de Armando aquella noche. Lo tomé con las manos frías y, sin abrirlo, me lo guardé en el bolso. No sé si fue orgullo, miedo o simple dolor, pero en ese momento no pude leerlo. Ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, yo sé que usted me odia, que piensa lo peor de mí, pero yo lo amaba. Y él también la amaba a usted, a su manera, aunque nunca supo cómo decírselo. Me levanté, sin decir una palabra. Salí de esa casa con el corazón hecho trizas, con más preguntas que respuestas, y caminé, sin rumbo, por varias cuadras, hasta que sentí que no podía más. Cuando por fin llegué a mi casa, cerré la puerta, me dejé caer en el sillón, y por primera vez en años, lloré como una niña. Los días se me fueron como en niebla, no sé cuántas horas pasaron. Solo sé que, una mañana, mientras sostenía una taza de café frío entre las manos, llegó otra carta. No la del sobre, otra, esta vez, enviada por correo, con mi nombre, mi dirección y una caligrafía que no reconocí de inmediato. Cuando abrí el sobre, las primeras palabras me cortaron la respiración. Señora Guadalupe, no sé cómo empezar esto, pero siento que después de todo ya no puedo quedarme callada. Era de ella, de la mujer del velorio. Y lo que decían esas primeras líneas fue como si me dieran otra vez la noticia de la muerte de mi hijo. Porque ahí, en blanco y negro, estaba escrito que ella había compartido 8 años de su vida con Armando, que no era una amiga ni una compañera de trabajo, era su pareja, la mujer con la que él había construido otra vida. Y lo peor, no era solo eso. En el siguiente párrafo venía la frase que me hizo sentir que el piso se abría bajo mis pies. Su nieto, Emiliano, pregunta por su papá todas las noches. Me quedé paralizada. ¿Nieto? Yo. ¿Abuela? Las lágrimas me empezaron a correr por la cara, pero no de tristeza. Era una mezcla de rabia, de traición, de confusión. Mi hijo, mi propio hijo, me había ocultado esto durante años. Y en ese momento, entre el temblor de mis manos y el torbellino de pensamientos en mi cabeza, tomé una decisión que cambiaría todo. Busqué en la carta la dirección que ella había dejado al final y, sin pensarlo 2 veces, me levanté, tomé mi bolso y salí rumbo a la casa de esa mujer, porque si algo tenía claro, era que necesitaba respuestas, y las quería ya. Lo que yo no sabía era que ese capítulo iba a poner a prueba todo lo que yo creía saber sobre el amor y sobre mí misma. No sé cuántas veces toqué el timbre, ni cuántas veces dudé en hacerlo. Mi corazón iba tan rápido que sentía que en cualquier momento me iba a desmayar ahí mismo, en esa banqueta polvorienta, frente a esa casa desconocida. Cuando por fin la puerta se abrió, fue como si el aire se congelara. Ahí estaba ella, Elena, parada en el umbral, con el rostro pálido, con los ojos rojos de tanto llorar, y con esa mirada, esa mezcla de miedo y resignación. Nos quedamos unos segundos, sin decir nada. Ella me hizo a un lado, como invitándome a pasar, pero yo
me quedé firme en la puerta. No quería entrar, pero tampoco podía irme. Así que respiré profundo y dije, con la voz temblando, necesito respuestas. Ella asintió y me invitó a sentarme en el sillón pequeño de la sala, el mismo donde días atrás me había quedado observando esa foto que me perseguía en las noches. Pasaron segundos o minutos, no sé, en los que ninguna de las dos decía nada. Yo mirando mis manos, apretándolas, conteniendo las lágrimas, y ella con la mirada perdida, como buscando las palabras correctas. Fue ella quien rompió el silencio. Señora Guadalupe, yo sé que todo esto es un shock para usted, y que tal vez no hay nada que yo pueda decir que la consuele, pero hay cosas que usted tiene que saber. Me quedé en silencio, esperando, con el pecho apretado. Y fue entonces cuando, desde el fondo del pasillo, escuché una vocecita, una voz pequeña, suave, casi como un susurro. Mamá, ¿quién es? Se me detuvo la respiración. Volté y lo vi. Un niño de pie, en pijama, con el cabello despeinado, frotándose los ojos. Y ahí, en ese instante, entendí que no necesitaba más pruebas. Que ese niño, con esos ojos, esa forma de pararse, esa expresión, era hijo de mi hijo. Me quedé mirándolo, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí que las lágrimas me subían, pero las tragué como lo he hecho toda mi vida. No era momento de llorar. No ahí, no delante de ellos. Vi como Elena, como si también estuviera temblando por dentro, se levantó de golpe y fue hacia él. Se agachó, lo abrazó y le dijo al oído algo que no alcancé a escuchar. El niño me miró, curioso, desconfiado, como si supiera que yo, de alguna manera, era importante, pero también como si sintiera que yo no estaba lista para él. Ella lo llevó de vuelta a su cuarto y volvió a sentarse frente a mí. Me miró con lágrimas contenidas y dijo algo que me revolvió el estómago. Él no entiende bien lo que pasó, solo sabe que su papá ya no va a volver y que ahora hay muchas cosas que vamos a tener que explicarle. Yo no supe qué decir. Me quedé muda, con la garganta hecha un nudo. Ella, como si leyera mis pensamientos, agregó, sé que usted me odia y no la culpo, pero Armando siempre quiso que ustedes se conocieran. Solo que nunca supo cómo hacerlo. Sentí que la rabia me subía por el cuerpo como un incendio. Pues ahora ya es muy tarde. Quise gritarle, pero no lo hice. Me contuve, porque sabía que gritar no me devolvería a mi hijo. Pasaron unos segundos, y entonces ella dijo una frase que me dejó helada. Hay cosas que usted no sabe, cosas que él también me ocultó a mí. Me quedé quieta, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírlo en mis oídos. La miré con el rostro endurecido y dije en voz baja, ¿cómo qué cosas? Ella bajó la mirada, respiró hondo y después de unos segundos de silencio, murmuró, Armando, tenía secretos que ni usted ni yo conocíamos y que ahora están saliendo a la luz. Sentí que el piso se me movía bajo los pies, como si todo lo que ya sabía fuera apenas la punta de un iceberg. Y lo peor es que una parte de mí no quería seguir escuchando, pero otra necesitaba saber. Me levanté sin decir más, y antes de salir, solo dije, necesito pensar, necesito entender todo esto. Mientras caminaba de regreso a casa, con el sol de la tarde quemándome la espalda, sabía que esa conversación no había terminado, porque lo que Elena acababa de insinuar era apenas el comienzo de una verdad que yo no estaba lista para enfrentar. Lo que ella me iba a contar en los días siguientes cambiaría por completo
la imagen que yo tenía de mi hijo y de mí misma. Pasaron 2 días, o tal vez 3, no lo sé. Los minutos y las horas se me mezclaban, como si estuviera atrapada en un sueño que no terminaba nunca. Me levantaba, me sentaba, me quedaba mirando por la ventana, viendo pasar a la gente, como si mi vida estuviera en pausa, pero el mundo allá afuera siguiera girando. No comía, apenas tomaba café frío, y cuando trataba de dormir, mi mente no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Armando, pero no el del niño que yo crié, sino el del hombre, el que tuvo otra vida, el que me ocultó tanto. Al tercer día, me armé de valor y regresé a esa casa. Esta vez, cuando toqué la puerta, Elena no se sorprendió. Me abrió como si ya supiera que yo volvería, y sin decir palabra, me dejó pasar. Nos sentamos las dos en el mismo lugar de siempre. Ella me miró, respiró hondo, y con una voz más cansada que la última vez, me dijo: «Hay cosas que tengo que contarle, aunque me cueste». Yo asentí, aunque por dentro no sabía si quería oír. Y entonces comenzó a hablar. Me contó que en los últimos meses Armando había estado diferente, más ausente, más nervioso, llegando tarde, saliendo sin decir a dónde iba, que había días en que no contestaba el teléfono, que volvía con la mirada perdida, y que cuando ella le preguntaba, él solo decía: «Es trabajo, cosas del trabajo, no te preocupes». Pero ella, claro, empezó a preocuparse. Me dijo que una tarde, revisando uno de sus bolsillos antes de lavar la ropa, encontró un recibo de un hotel en otra ciudad, que al confrontarlo, Armando se puso pálido, y lo único que alcanzó a decir fue: «No es lo que piensas, pero tampoco puedo explicártelo ahora». Yo escuchaba con el estómago encogido, sintiendo que cada palabra era una piedra más sobre mi pecho. Elena me contó que también había notado que él había empezado a vender cosas: su guitarra, su reloj, incluso algunas herramientas que tanto cuidaba, que el dinero, según él, era para cubrir unas deudas, pero ella nunca vio en qué lo usaba. Una noche, me dijo, lo escuchó hablando por teléfono, en voz baja, en el patio, y lo único que alcanzó a oír fue: «Te juro que esta es la última vez. Después de esto me salgo de todo». Me llevé las manos a la cara, tratando de contener el temblor que me recorría el cuerpo. Mi hijo, metido en algo que ni yo ni ella sabíamos. Ella se quedó en silencio, como si estuviera tragándose algo que no quería decir, y, al final, bajó la voz y soltó lo que llevaba guardado. Días antes del accidente, lo vi más asustado que nunca, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Me quedé en silencio, pero, por dentro, 1000 imágenes se me cruzaban en la cabeza. Las veces que lo noté distraído cuando venía a casa, las llamadas que nunca contestaba frente a mí, las salidas repentinas, los silencios incómodos cuando le preguntaba por su trabajo, de pronto todo cobraba otro sentido. Vi cómo Elena caminó con pasos cortos, como si le pesara cada uno, hasta un cajón, y cuando volvió, traía en las manos un sobre arrugado, como si llevara dentro algo que quemaba. Me lo entregó y dijo: «Esto lo encontré en su chaqueta, la que llevaba el día el día del accidente». Lo tomé sin saber qué esperar. Era un recibo de un depósito en efectivo, una cantidad que, para mí, era enorme, y junto al recibo, una tarjeta, sin nombre, solo un número de teléfono escrito a mano. Me quedé mirando ese papel, sin saber si debía marcar o si debía olvidar que lo había visto. Elena, como adivinando mi dilema, dijo en voz baja: «Yo
Tampoco he llamado. Tengo miedo. Pero creo que usted merece saber todo lo que pueda. No supe qué responder. Solo guardé el sobre en mi bolso, como quien guarda un secreto, uno que aún no sabe si quiere descubrir. Cuando, por fin, después de caminar sin rumbo, crucé la puerta de mi casa, sentí que el aire me faltaba. Me dejé caer en la cama y me quedé mirando el techo, como si allí pudiera encontrar respuestas, pensando si realmente estaba lista para descubrir en qué estaba metido mi hijo, porque una parte de mí quería saberlo todo, pero otra temía que, al conocer la verdad, mi dolor se hiciera todavía más grande. Lo que no imaginaba era que el siguiente paso me llevaría a abrir una puerta que tal vez nunca debería haber tocado. Pasaron apenas 2 días después de aquella conversación, y todavía tenía el sobre guardado en el cajón de mi mesita de noche, sin tocarlo, como si abrirlo fuera a abrir también una herida que apenas empezaba a cerrar. Esa mañana estaba preparando un café, o más bien, calentando el que había quedado del día anterior, cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. Por un segundo dudé, pero contesté. La voz al otro lado era de una mujer joven, con tono preocupado. Se presentó como la maestra de Emiliano, la del grupo de segundo año en la escuela primaria del barrio. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había sucedido algo, que estaba llamando porque Elena no podía contestar en ese momento, y que, por ser yo, la abuela, debía saber. Sentí que el corazón me daba un vuelco. No me dejó tiempo para muchas preguntas. Solo me dijo la dirección y que por favor fuera lo antes posible. Me vestí casi sin pensar y salí de casa con el corazón en la garganta. Cuando llegué a la escuela, la maestra me esperaba en la puerta del salón, con ese tono de quien no sabe cómo darte malas noticias. Entré. Y lo primero que vi fue a Emiliano, sentado en un rincón, con la cabeza baja, abrazando sus piernas, como si el mundo se le viniera encima. La maestra, con voz baja, me empezó a contar que ese día habían hecho una actividad, que les habían pedido a los niños que dibujaran a su familia, que todos, uno a uno, estaban mostrando sus dibujos al frente. Casitas, papás, mamás, hermanitos. Pero cuando le tocó a Emiliano, lo que sacó de su mochila dejó a todos en silencio. Cuando vi el dibujo, sentí que el suelo se me abría, 2 casas, un ataúd, y esa palabra, papá, escrita con esas letras temblorosas, como si cada trazo le hubiera dolido. La maestra, con los ojos llenos de compasión, me dijo que, después de mostrar el dibujo, Emiliano rompió en llanto, que no podían consolarlo, que empezó a gritar que no quería irse a vivir con nadie, que no quería que lo separaran de su mamá, que tenía miedo de que lo mandaran lejos. Me quedé helada, sintiendo que una mezcla de culpa, dolor y rabia me subía por la garganta. Me acerqué al niño, me arrodillé a su lado, y cuando levantó la mirada y me vio, solo murmuró, ¿Tú también te vas a ir como mi papá? En ese momento sentí que se me rompía algo adentro. Le acaricié el cabello y, aunque no supe qué decir, solo lo abracé fuerte, tan fuerte como si quisiera pegar de nuevo todos esos pedazos rotos que ya cargaba. La maestra me llevó a un lado y me dijo que tal vez sería bueno que Emiliano hablara con alguien, un psicólogo escolar, que el niño estaba cargando demasiado dolor para su edad. Asentí, aunque por dentro solo quería salir corriendo, gritar, llorar o simplemente desaparecer. Salimos de la escuela y, al caminar con él por la banqueta, noté que llevaba su cuaderno de dibujos apretado contra el pecho,
como si fuera un escudo, o una última forma de protegerse. Quise preguntarle más cosas, pero no me atreví. Solo lo llevé de regreso a su casa, en silencio, con el corazón hecho pedazos. Cuando Elena abrió la puerta y lo vio, lo abrazó fuerte, y, mientras yo la miraba, sentí una punzada de dolor y otra de culpa, porque mientras los veía, madre e hijo, tan solos, tan rotos, entendí que, por más que yo hubiera querido culparla de todo, ella también estaba viviendo su propio infierno. Esa noche, cuando ya no pude más, y después de dar vueltas por la casa como alma en pena, saqué el sobre del cajón. Me senté en la cama, respiré hondo, y marqué el número que venía escrito en aquella tarjeta. Al otro lado, una voz masculina, seca, contestó. Y con solo escuchar ese primer «bueno», supe que lo que estaba a punto de hacer me iba a llevar a un lugar del que tal vez nunca debería haber tocado, porque esa llamada, esa conversación, iba a cambiar para siempre todo lo que yo creía saber sobre la vida de mi hijo. No recuerdo exactamente cuántos timbres sonaron antes de que esa voz contestara, pero sí recuerdo el temblor en mis manos, la sensación de que el celular pesaba 1 tonelada, y ese miedo tan profundo que parecía salirme desde el estómago. «Bueno», dijo la voz, seca, directa, como si ya estuviera acostumbrada a recibir llamadas de desconocidos. Tardé unos segundos en poder hablar. Le dije mi nombre. Le expliqué cómo pude, quién era y por qué estaba llamando. Hubo un silencio, largo, incómodo, de esos que parecen eternos. Y después, esa misma voz, con un tono que me heló la sangre, me soltó la frase que jamás voy a olvidar. «Si usted es la mamá de Armando, lo mejor que puede hacer es olvidarse de todo esto, por su bien y por el de su familia». Me quedé muda. Sentí como si el corazón me cayera al suelo. Intenté preguntar, insistí, le supliqué, pero lo único que escuché antes de que colgara fue: «No vuelva a llamar». El sonido de la llamada cortada retumbó en mi oído como un portazo en la cara. Me quedé sentada en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, y las lágrimas a punto de salir, pero, como siempre, me las tragué. No sé cuánto tiempo pasé así, inmóvil, sin saber qué hacer, sin saber en quién confiar. Por primera vez en mi vida sentí miedo. Miedo de verdad, no de perder a alguien, porque eso ya lo había perdido, sino miedo por mí, por Elena, por Emiliano. Los días, no sé ni cómo pasaron. Cada vez que el teléfono sonaba, sentía que el corazón me saltaba al cuello, como si esperara otra mala noticia. Cada vez que escuchaba pasos cerca de la puerta, pensaba que alguien venía a buscarme. Cada sombra, cada ruido me hacía imaginar lo peor. Empecé a revisar la cerradura, a mirar por la ventana, a desconfiar hasta de los vecinos de toda la vida. Y al mismo tiempo luchaba conmigo misma, porque una parte de mí quería dejar todo como estaba, hacer caso a la amenaza, cerrar los ojos y seguir con mi vida. Pero la otra parte, más terca, más herida, me gritaba que no podía quedarme así, que tenía derecho a saber, que no era justo que la vida de mi hijo terminara envuelta en mentiras, en miedos, en cosas que yo ni entendía. Una de esas tardes, donde uno se sienta en la cocina, sin saber por qué, mirando el reloj como si las agujas fueran a darme una respuesta, me di cuenta de algo. Toda mi vida había sido una mujer que aguantaba, que se callaba, que tragaba lágrimas y rabia. Pero esa vez, no quería quedarme con la duda. Fui hasta el cajón,
Saqué de nuevo el recibo del depósito y decidí ir al banco, preguntar, buscar algún rastro, lo que fuera. Pero justo cuando estaba por salir de casa, recibí una visita que no esperaba. Cuando abrí la puerta, vi a Rosa María, mi vecina, la que ha estado a mi lado en cada tragedia, la que siempre sabe cuando algo me duele demasiado. Apenas me vio, me dijo que tenía que hablar conmigo, que había algo que llevaba días dudando si debía contarme o no. Nos sentamos en la sala, y mientras ella jugaba con las manos, nerviosa, me soltó la bomba. Guadalupe, hace un tiempo, vi a Armando en la calle, discutiendo con unos hombres. No quise meterme, pero ahora, con todo esto, siento que debo decirte. Sentí que el mundo me daba vueltas. Le pedí que me contara todo, que no me dejara a medias. Y fue entonces cuando supe que al parecer Armando en sus últimos meses andaba metido en cosas raras, que lo habían visto en lugares donde nunca antes había estado, que había gente preguntando por él, gente que nadie conocía. Me llevé las manos a la cara, con esa mezcla de rabia, dolor y un miedo que ya me estaba comiendo por dentro. Después que Rosa María se fue, me quedé sola, otra vez luchando conmigo misma. Parte de mí quería romper el recibo, borrar el número, olvidar la amenaza, pero otra parte, más fuerte, más testaruda, sabía que si no seguía, nunca tendría paz. Y esa noche, cuando ya no podía más, y me quedé mirando el techo, como si ahí, en esas grietas, estuviera escrita alguna solución, decidí algo. Fuera lo que fuera, iba a llegar al fondo de todo esto. Por Armando, por Emiliano, por mí. Lo que no imaginaba era que el siguiente paso me iba a llevar a enfrentar una verdad mucho más oscura de lo que yo jamás habría imaginado, porque lo que estaba a punto de descubrir no solo iba a cambiar mi imagen de Armando, sino también la forma en que veía mi propia vida y mis errores. Fui al banco con las manos sudando y el corazón latiéndome en la garganta. Mientras hacía fila, sentía que todos me miraban, como si supieran, como si pudieran leer en mi cara, que estaba a punto de descubrir algo que no quería. Cuando por fin me tocó el turno, me acerqué a la ventanilla, le pasé el recibo a la señorita y, con la voz temblorosa, le dije que quería saber si había algún dato más, algún nombre, alguna referencia. La muchacha me miró con esa cara que una reconoce al instante, como cuando alguien sabe algo, pero no quiere meterse en problemas. Te juro que por un segundo pensé que iba a negarse, pero al final, después de teclear un rato, me dijo que ese depósito había sido hecho en efectivo por alguien que no estaba registrado, pero que en el sistema había una anotación, un número de cuenta a nombre de un tal Raúl C. Me apuntó el nombre en un papelito y, antes de que pudiera preguntarle más, me dijo que no podía darme más información, que eso ya era confidencial. Salí del banco, apretando ese papelito como si fuera una bomba de tiempo, y con la cabeza a punto de estallar. ¿Quién era ese tal Raúl? ¿Por qué Armando le habría depositado tanto dinero? No sé cómo, pero cuando quise darme cuenta, ya estaba parada frente a la iglesia del barrio, como si mis pies supieran mejor que yo a dónde tenía que ir. Entré, no para rezar, porque ni siquiera sabía qué pedir, sino para sentarme, para intentar calmar esa angustia que ya me estaba comiendo viva. Ay, en ese silencio, me vinieron a la mente todas esas veces que Armando llegaba tarde,
Esas llamadas que nunca quiso contestar delante de mí, esos días en que aparecía con los ojos rojos, como si hubiera llorado, o como si no hubiera dormido en días. Me llevé las manos al rostro, sintiendo que la culpa me arañaba por dentro. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no supe que algo andaba mal? Salí de la iglesia, decidida a ir a hablar con Elena. Tenía que preguntarle si ella sabía quién era ese hombre. Cuando llegué a su casa, la encontré en la cocina, preparando la cena para Emiliano. Le mostré el papel, y cuando leyó el nombre, se quedó pálida. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo le temblaban las manos, y sin mirarme, solo murmuró: «Ese nombre lo escuché una vez, hace como un mes». Armando lo mencionó por teléfono, pero cuando le pregunté, me dijo que no era nada, que era solo un asunto de trabajo. Me senté sin fuerzas, mientras ella seguía de pie, mirando el papel, como si fuera un pedazo de dinamita a punto de explotar. Entonces, como si necesitara sacar todo de golpe, me empezó a contar cosas que hasta ese momento había preferido callar. Que en las últimas semanas Armando había llegado con moretones, que una noche lo escuchó vomitando en el baño, que una vez encontró en su maletín unos papeles extraños con números, nombres y lugares que ella no reconocía, que cuando lo confrontó, él simplemente la abrazó y le dijo: «Confía en mí, pronto todo esto se va a acabar». Pero nunca le explicó qué era ese todo. Escucharla fue como recibir un golpe en el estómago. Sentí una mezcla de rabia, dolor y ese vacío que te deja saber que, por más que uno quiera, ya no hay manera de cambiar las cosas. Pasaron unos segundos de silencio y entonces Elena, como recordando algo, fue hasta un cajón y sacó un sobre pequeño amarillento que, según ella, había encontrado en la chaqueta de Armando, pero que nunca se atrevió a abrir. Me lo entregó, con las manos temblorosas. Lo tomé, respiré hondo, y mientras lo abría, sentí que el mundo a mi alrededor se detenía. Dentro había una llave chiquita, de esas que uno ni sabe si abrirán un cajón o, quién sabe, una caja llena de verdades que una no quiere destapar. No había ninguna nota, ninguna pista, solo la llave, fría, metálica, pesando más que cualquier cosa que hubiera sostenido antes. Me quedé ahí, sentada, con la llave en la palma de mi mano, sin saber qué hacer, sin saber qué significaba, pero con una certeza: esa llave era el próximo paso, el siguiente eslabón de una cadena que yo, quisiera o no, ya había empezado a desenredar. Lo que aún no sabía era que esa llave me iba a abrir la puerta a una verdad mucho más dolorosa de lo que yo estaba preparada para enfrentar. Pasé la noche mirando esa llave. La tenía ahí, sobre la mesa, como si en cualquier momento fuera a saltar y decirme a dónde pertenecía. Me levantaba, me sentaba, la tomaba, la dejaba y volvía a verla, como si al mirarla más pudiera entender lo que Armando nunca me dijo. Esa mañana, después de pasar toda la noche dando vueltas, mirando la llave sobre la mesa, supe que ya no podía más, que tenía que salir y averiguar. Fui primero a la casa de Elena. Le conté sobre la llave y, juntas, empezamos a pensar que sí podría ser de un casillero, o tal vez de una caja fuerte, o incluso de algún lugar que yo ni siquiera imaginaba. Ella recordó que Armando tenía una pequeña caja de herramientas, esas metálicas con candado, que siempre guardaba en el fondo del armario. Subimos con el corazón en la boca, y cuando la vi ahí, llena de polvo, sentí que mis piernas temblaban. Mis manos
Apenas podían sostener la llave, mientras la introducía en la cerradura. Giró como si siempre hubiera estado esperando ese momento. Cuando abrí la caja, lo primero que sentí fue una punzada en el pecho, porque no había dinero, ni papeles importantes, ni esas cosas que una imagina cuando piensa en secretos guardados. Había papeles viejos, recibos de depósitos, más de esos como el que yo ya había visto. Había también fotografías, algunas de Armando, con hombres que no conocía, en lugares que tampoco reconocía. Y al fondo, una libreta de esas de tapas negras, gastadas, con hojas amarillentas. La abrí y sentí que el aire me faltaba. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones, nombres, fechas, direcciones, montos de dinero, todo, escrito de su puño y letra. A medida que leía, empecé a darme cuenta de que mi hijo había estado metido en algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que yo jamás habría imaginado. Sentí una mezcla de rabia, miedo y una tristeza que me rompía el alma. No quería creerlo, pero ahí estaban las pruebas delante de mí, gritándome la verdad. Mientras pasaba las hojas, encontré algo que me dejó sin aliento. Una carta dirigida a mí. La reconocí de inmediato por la forma en que escribía mi nombre. Para mi mamá. Me quedé mirando el sobre, sin atreverme a abrirlo. Las manos me sudaban, el corazón me latía en el cuello, y por un momento sentí que todo el mundo giraba a mi alrededor. Me senté en el suelo, ahí mismo, en el cuarto de Armando, y con los ojos llenos de lágrimas, saqué la carta del sobre. La primera línea ya me quebró. Si estás leyendo esto es porque ya no pude evitar llorar. Mientras leía, sentía que escuchaba su voz, como si estuviera sentado a mi lado, contándome todo lo que nunca tuvo valor para decirme en vida. En la carta, me confesaba que había tomado decisiones equivocadas, que había caído en deudas, en problemas, que había intentado salir, pero cada intento lo había hundido más. Me decía que siempre me amó, que me agradecía por haberlo criado sola, por cada sacrificio, por cada abrazo, pero también me pedía perdón por todo el dolor, por todas las mentiras, por todos los silencios. Me explicó que el dinero, los depósitos, las llamadas, todo, estaba relacionado con una deuda que nunca supo cómo pagar, que intentó protegernos, a Elena, a Emiliano y a mí, pero que al final ya era tarde. La última frase fue la que más me dolió. Si algún día puedes, cuida de Emiliano como lo hiciste conmigo. Me quedé ahí abrazando esa carta, llorando como no lloraba desde que era niña. No sé cuánto tiempo estuve así, pero cuando por fin me levanté, sentí una mezcla de alivio y de un dolor que no sé si algún día va a irse. Esa noche, mientras miraba el techo de mi cuarto, pensé en todo, en mis errores como madre, en las veces que cerré los ojos para no ver lo que tenía delante, en las palabras que nunca dije y en las que me guardé por orgullo, por miedo o por simple costumbre. Pensé en Emiliano, en sus dibujos, en sus preguntas, en su tristeza, y entendí que tenía una decisión que tomar. Podía seguir encerrada en mi dolor, en mi rabia, en mi culpa, o podía, por primera vez en mucho tiempo, abrir los brazos y empezar a sanar por él, por mí, por todos. Tomé el teléfono y llamé a Elena. Le pedí que, al día siguiente, trajera a Emiliano a casa. No sabía cómo iba a empezar esa conversación, ni qué palabras iba a usar, pero lo único que tenía claro
era que ya no quería seguir alejándome, que tal vez era momento de empezar de a poco a construir algo nuevo. Lo que no imaginaba era que esa primera visita, esa pequeña decisión, iba a ser el comienzo de un capítulo que me iba a cambiar para siempre. Porque ese niño, con su mirada triste y su cuaderno de dibujos, iba a enseñarme que el amor a veces nace justo en medio de los escombros de la culpa y el dolor. Cuando Elena y Emiliano llegaron a casa, sentí que el corazón me iba a salir del pecho. Había preparado la sala como quien espera una visita importante, pero la verdad no tenía idea de cómo empezar. Elena, con esa mirada de cansancio, pero también de esperanza, me saludó con un abrazo breve, de esos que dicen más de lo que una puede poner en palabras. Emiliano entró despacio, con su cuaderno de dibujos abrazado al pecho, como siempre, como si fuera su escudo, su refugio. Me agaché a su altura, lo miré a los ojos, y sin pensarlo, solo le dije, «Hola, mi amor, bienvenido a casa». No sé si fueron las palabras o la forma en que lo dije, pero vi cómo sus ojitos se llenaron de lágrimas. Y, antes de que pudiera decir algo más, se lanzó a mis brazos, abrazándome como si me conociera de toda la vida, como si, en el fondo, él también estuviera esperando por este momento. Sentí ese calor en el pecho, esa mezcla de alivio, tristeza y amor, que me desbordó por completo. Y ahí, abrazados en medio de la sala, los tres, supe que, de alguna forma, estábamos empezando de nuevo. Los días fueron pasando y yo, sin darme cuenta, empecé a notar cómo Emiliano, poquito a poquito, empezó a acercarse, como si quisiera, pero sin atreverse del todo. Al principio solo me miraba de lejos, como midiendo si podía confiar. Después empezó a contarme pequeñas cosas de la escuela, de sus dibujos, de los amigos que extrañaba. Una tarde, mientras yo cocinaba, lo vi sentado en la mesa, con su cuaderno abierto, y, sin decirme nada, me mostró un dibujo. Era él, Elena y yo, los tres, de la mano, con el cielo azul y un sol enorme en la esquina de la hoja. Y al fondo, en un rincón, dibujó a Armando, sonriendo, con unas alas, como si estuviera viéndonos desde arriba. No pude contener las lágrimas. Lo abracé y le prometí que aunque su papá ya no estuviera, yo iba a estar ahí para él siempre. Con Elena no fue fácil, y hubo momentos en que sentía que nunca íbamos a poder mirarnos sin dolor, pero sin saber cómo. Poco a poco empezamos a encontrarnos en medio de tanto silencio. A veces, cuando Emiliano se duerme, nos sentamos en la cocina, con un café en la mano, y hablamos de Armando, de las cosas buenas, de las malas, y de esas que aún duelen, pero que ya no pesan. Igual, hay días en que me despierto con el corazón apretado, pensando en todo lo que no supe, en todo lo que no pregunté, en todas las señales que ignoré. Pero también hay días como hoy en que miro a Emiliano corriendo por el patio, riendo, y siento que, a pesar de todo, la vida, de alguna forma, nos está dando una segunda oportunidad. A veces me quedo pensando en que quizá nunca sabré toda la verdad sobre en qué estaba metido mi hijo o qué cosas hizo en sus últimos años. Pero lo que sí sé es que, al final, él me pidió que cuidara de Emiliano. Y eso es lo que pienso hacer, porque ahora entiendo que hay heridas que tal vez nunca van a cerrar del todo. Pero también hay amores que nacen precisamente de esos pedazos rotos.
Hoy, mientras escribo estas palabras, lo escucho en el cuarto, cantando bajito, mientras dibuja. Y me doy cuenta que, aunque la culpa siga ahí, aunque el dolor a veces vuelva, también hay lugar para la ternura, para el perdón y para el amor. Ese niño, con su sonrisa tímida, con sus crayones gastados y con su enorme necesidad de sentirse amado, se ha convertido en la razón por la que cada mañana me levanto, respiro y agradezco por seguir aquí, por él, por mí, por Armando, por esta nueva familia que nunca planeé, pero que hoy es todo lo que tengo. Porque aunque la vida no salió como yo la soñé, hoy puedo decir que el amor encontró la manera de abrirse paso entre tanto dolor. Si esta historia te tocó el corazón, imagina cuántas más están por llegar. Suscríbete al canal y activa la campanita, así recibirás cada nuevo capítulo antes que nadie. Y sigue con nosotras en este viaje de memorias, decisiones y emoción.